de la reunión de ayer de la ministra de Hacienda de la provincia con legisladores provinciales. Sí, así es. Ella estuvo en la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, donde se está analizando el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2020, que ella elevó en tiempo y forma, como corresponde al Poder Ejecutivo, antes del día 30 de agosto, digamos, antes de que finalizara el plazo, y que, generó sus dudas, como siempre. Los legisladores de la oposición plantearon algunos cuestionamientos presentaron un pedido de informes que fue aprobado. La ministra, como no tuvo tiempo para responderlo, pidió ir personalmente y responderlo. Así fue. Ayer fue con el pedido de informe en la mano y fue contestando cada uno de los puntos. Y no quiso, cuando se salían del tema, no quiso responder otras cuestiones nada más que las vinculadas al pedido de informes. Y después fue una reunión muy dura, Mario, en términos muy duros, discusiones muy grandes, principalmente con el diputado Alejandro Cacase, porque sintéticamente, para hacerla corta, fueron dos temas de conflicto de pelea ahí en la comisión. Uno es viste que el gobierno de la provincia siempre subestima el presupuesto para los diferentes años. O sea, calcula que va a tener ingresos o recursos mucho menores a lo que efectivamente le llegan al Ejecutivo Provincial por coparticipación o por recursos propios, generalmente por coparticipación. Y cuando, se estaba hablando de esto, ella explicó, en la comisión explicó que ella trabaja casi todo el presupuesto en el mes de julio, que ella lo tuvo que hacer en el mes de julio, cuando no habían ocurrido las PASO, cuando se calculaba de acuerdo a un resumen que había hecho el Gobierno Nacional del presupuesto, se calculaba una inflación a fin de año del 26,1%, de cuestiones monetarias que cuando fueron las elecciones se dispararon y hubo una devaluación, hubo cambios en las políticas económicas. Entonces dijo ella, no puedo hacer cálculos ahora con la información de ahora. ¿Por qué? Porque ella explicó que lo hacía con los cálculos de julio cuando elaboró el presupuesto, porque lo tiene que cerrar el 30 de agosto, y Cacase, cuando quiso hacer uso de la palabra, hizo referencia a un informe del Ejecutivo Nacional del mes de septiembre. Y entonces ella lo frenó y no lo dejó ni leerlo. Le dijo, no acepto. No acepto que me venga con información de septiembre cuando yo tengo que hacer el presupuesto en agosto, cuando era otra la realidad del país. Otros niveles de inflación, otras cuestiones económicas que cambiaron rotundamente. Entonces Cacase le decía, pero déjeme explicarle, y ella decía no, le hablaba encima y le decía que no le iba a aceptar. Me dijo, no voy a aceptar que me venga con información posterior a las elecciones y a la elaboración del presupuesto. Discutamos sobre las cuestiones anteriores. Y ahí se armó una discusión importante. Como siempre, viste, salen los legisladores del oficialismo a defender a la ministra, que no le hace falta que la defiendan. Ella tiene mucha cancha legislativa. Recuerden que ella fue la presidenta de la Comisión de Finanzas. Durante 4 años manejó todo este tema del presupuesto, de las cuentas de inversión, digamos. No hace falta que nadie la defienda, te aviso, aparte por la forma de ser que tiene. Y no lo dejó, se armó esta discusión ahí con Cacase. Más técnicamente, más que varios ahí. Sí, por supuesto, ni hablar, no, totalmente. Pero como te digo, se armó la discusión en primer término por esto, porque por esta subestimación que siempre hacen de los ingresos y de los recursos en el gobierno de la provincia, que luego, como siempre, son muchos más. Primera discusión. Y después, obviamente, Mario, como siempre, este tema que es tan polémico, que son los gastos reservados al gobernador. Ahí la ministra se volvió a enojar, ella con Cacase. Es más, los otros legisladores le acusaron de que quería hacer un show periodístico, porque estábamos la prensa presenciando la comisión y grabando. Entonces le decían que quería hacer un show periodístico. En un momento Cacase le dijo, bueno, mire, hágalo por escrito. Entonces, si usted no nos va a dejar hablar, vamos a tener esta discusión, hágalo por escrito la contestación del pedido de informe. Ella dijo, bueno, me retiro y me voy. Si lo tengo que hacer por escrito, me voy. Entonces, ¿para qué vine? Me voy. Ahí tuvo que calmar las aguas el presidente de la comisión, que es Alberto Fara, ordenar la sesión, y dijo, si no piden la palabra, no les voy a dar la palabra, porque todos hablaban a la misma vez. Salían a castigarlo a Cacase por las medidas económicas nacionales del gobierno de Macri, de la cuestión, de la situación crítica que se está viviendo en esta materia. Y
Y más la ministra que también aportó lo suyo. Mira lo que pasó con el gasto reservado del gobernador, es interesante. Ella dijo sí, este año, para el año 2020, hay una partida de 93 millones de pesos para lo que es toda la Secretaría General de la Gobernación, en el inciso 3, que habla de servicios personales. Y ella dijo, voy a leer el nomenclador, que es todo lo que incluye ese inciso. Y se puso y leyó una cuestión larguísima, donde habla de que se pagan derechos, se pagan alquileres, servicios de limpieza, técnicos profesionales, bueno, todo lo que engloba ese inciso. Pero bueno, en un momento acá se decía, bueno, está bien, ese inciso tiene esto ahora 93 millones. ¿Cuántos son los gastos reservados? Porque en uno de esos incisos que leyó, en uno de esos puntos que leyó el nomenclador, dijo gastos reservados. Claro. Bueno, díganos cuántos son. No, nunca salió. Ese monto, viste, que es como algo que nunca lo van a revelar el Poder Ejecutivo. Ahí no, ella no quiso decirlo. ¿Y sabe con qué salió? Ella ya lo llevaba preparado, por supuesto. Le dijo, mire, bueno, yo voy a leer entonces lo que gastan ustedes en módulos que cobran aparte de la dieta. Dijo, los legisladores gastan 116 millones de pesos en módulos que lo pueden usar de libre disponibilidad. 116 como el millones. gobernador, dijo. Ustedes usan 116 millones, como el gobernador, en módulos que cobran por cada uno de los legisladores. Bueno, imagínate la discusión que se generó de nuevo, porque Cacá le discutió, y eso tiene razón, y él insistía con que quería remarcarlo, de que ellos lo rinden. Todos los meses rinden el módulo que cobran ante el Tribunal de Cuentas, que se lo exige, Mario. En cambio, estos gastos reservados al gobernador no los rinde porque, bueno, la ley así lo prevé. Claro, ¿no? pueden Que no se rindan. Pueden rendir cualquier cosa, ¿no? Entonces le decía, sí, por supuesto, no nos comparemos, porque nosotros tenemos que rendirlo. Y esto lo que dijo, y ustedes saben, por ejemplo, usted sabe que los módulos, de cuánto es el módulo, que lo rendimos, usted tiene el dato de 116 millones, nosotros no tenemos ese dato, dijo. Tenemos que aprobar un presupuesto, autorizar un gasto que no sabemos de cuánto es y que no se rinde. Entonces, esa es la diferencia. Y ahí, bueno, imagínate la discusión que hubo, porque, claro, la ministra había ido con esto como para refutarle los gastos que ellos tienen, que no son gastos reservados, como te digo, que es un módulo que es total, si querés, criticable, bueno, Sí, todo lo pero que... de una naturaleza distinta. Totalmente. Y vino a suplantar lo que era antes los gastos de empleados que tenían, que se nombraban, que eran ñoquis, bueno, todo lo que vino a suplantar ese módulo. Que es mucha plata. Y ahora es un sobresueldo. Claro, sí, exactamente. Pero bueno, esta es la diferencia, ¿no? Y ahí fue el segundo momento tenso de discusión, que de nuevo se tuvo que reordenar la reunión de la comisión. Y bueno, y después toda la discusión también lo que implica los gastos corrientes y los gastos de capital, que ella defendió ayer en la comisión, de que, por ejemplo, los planes sociales son gastos de inversión de capital. Es inversión de capital, si uno lo toma así. Es más, dijo, hasta un docente, el salario del docente se puede tomar como una inversión de capital, dijo, ¿no? Por todo lo que estaba generando en la educación de los alumnos. Así que imagínate que es muy amplio. Ella dijo que son criterios. El diputado Fara le dijo, modifiquemos la ley, modifiquemos esto del nomenclador o modifiquemos la ley que dice 50 y 50 porque no la cumplen. Y ella dijo que estaba dispuesta a debatirlo, que no tenía ningún problema, que le parecía correcto que se pueda debatir modificando la ley que obliga a que haya 50 de gasto corriente, 50 de gasto capital, que no lo está cumpliendo, ya hace varios años que no lo está cumpliendo el gobierno. Sí, que da sus explicaciones, tiene más bien el carácter de un objetivo, ¿no? De un objetivo ideal a cumplir, pero en los hechos no ocurre, ¿no? Exactamente. Bueno, eso fue, te digo que fue larga la reunión, Mario, se hablaron varios aspectos. Después, el último tema para referirme, se le escuchamos a la ministra. Viste que el proyecto de presupuesto del 2020 dice que se van a calcula como ingresos 7.000 millones de pesos en concepto, justo ayer salió el fallo de la Corte Suprema, pero en concepto de la deuda que tiene, de los fondos coparticipables estoy hablando, ¿no? La deuda que tiene la nación con la provincia, que no le paga, que le quieren embargar la coparticipación o los fondos nacionales a la provincia para cobrar esta deuda. Y se hizo toda una discusión sobre los fondos coparticipables, por eso te decía. Y estos 7.000 millones que supone va a cobrar la provincia de esta deuda, no lo ingresa como fondos coparticipables. Y esto también es una discusión grande, ¿no?
porque que ayer se planteaba en la comisión, eso lo planteó Fara y Cacase. Si esa deuda es porque fue una disminución de la coparticipación, ¿te acordás? Que retenían la coparticipación ilegalmente, que la Corte Suprema dijo, es ilegal, se la retienen mal, se la restituimos, no puede ser que esos fondos ahora no van a ser coparticipables. Además, el gobernador en su momento, Vero, hace bastante tiempo, cuando incitaba a los intendentes a apoyar a la provincia, Exacto, les dijo que el dinero era coparticipable. Es que en realidad eran fondos que eran de la coparticipación y que habían sido retenidos ilegalmente. Bueno, ahí también fue otro momento. ¿Y sabes con qué salió ella, la ministra? Ella ya había llevado todo listo, ¿no? Por supuesto, porque tenía todo el pedido de informe. Que la ley de blanqueo que había impulsado Macri no fue coparticipable. Entonces, bueno, si él tiene esa tesitura, el gobierno nacional o Macri, en la provincia también puede tenerla. Pero que bueno, que lo iba a discutir, que estaba dispuesta a que eso se tenía que rever, que era un simple una proyección, un cálculo, porque no se sabe cuánto se va a cobrar en realidad de ese juicio con los fondos coparticipables. Bueno, ya ayer se dio toda esta discusión después con el fallo que salió de la Corte sobre el tema de los fondos coparticipables, Mario, que quedó bien claro cuáles son, ¿no es cierto? Pero bueno, esto fue parte, no se conocía el fallo de la Corte ayer en ese momento. Vamos a escuchar parte de lo que fue en diálogo con la ministra, que ella habló extensamente también con los periodistas. Bueno, la escuchamos luego. Sí, anunciámelo. No, habló extensamente, Mario, pero fue el momento en que le pidió a los legisladores que tengan prudencia y que garanticen la paz social en la provincia. Bueno, esto va a ocurrir después de la pausa, ya nomás volvemos. Hasta las 9:30 de la mañana, 10 grados, 2 décimos la temperatura actual, humedad 19%, viento del sector este a 37 kilómetros por hora. Estamos con el informe de Verónica Miranda acerca de la rendición a un pedido de informe de los diputados provinciales por parte de la ministra Natalia Zavala Chacur, titular de la cartera de Hacienda. Vero. Sí, ayer decía esto a los periodistas cuando terminó la reunión, hizo como una síntesis de lo que había sucedido con la presentación esta del proyecto de presupuesto y hizo una defensa, digamos, de lo que es el presupuesto y les pidió solidaridad a los legisladores en el tratamiento de este proyecto. Más allá de que hubiera algunos diferencias entendibles de que si un gasto es corriente o es de capital, o si un gasto está sobrecalculado o subcalculado, que tiene que ver más que nada con la información vigente en el momento de elaboración y con uno presupuestariamente o al momento de elaborar el presupuesto uno no sabe tampoco cómo va a terminar el año en curso, porque el presupuesto se envía en julio, se prepara en julio del año, todavía hay 6 meses de un año que no sabemos cómo va a transitar. De hecho, este año es un año ejemplo, el año que después de las PASO se profundizó muchísimo la crisis, hubo una corrida cambiaria impresionante, hubo una devaluación adicional, se acentuó la recesión, se acentuaron un montón de cosas. Bueno, estas cosas yo no las tenía, uno podía entender que algo podía pasar, pero no con la dimensión. Entonces, cuando uno calcula sin base cierta, el margen de error puede ser más o menos coincidente con los propios cálculos que hacen los diputados, pero en definitiva para lo que es el presupuesto en general no es significativo. Lo que yo quiero que quede claro es que este presupuesto es un presupuesto, primero, que no prevé endeudamiento. Segundo, que no tiene un déficit, o sea, no es que va a entrar menos dinero del que vamos a gastar, eso, el equilibrio está garantizado. Hay un uso de una parte de las reservas que tiene la provincia de San Luis, no de todas las reservas. Es decir, que todas las políticas que el presupuesto prevé pueden ser ejecutadas sin recurrir a pedirle dinero a ningún organismo, ni nacional ni de índole internacional. Entonces, esto creo que es lo más importante que la sociedad tiene que entender. Está buenísimo que los ámbitos de discusión, la división de poderes, que los diputados se interesen y que yo tenga la posibilidad de venir acá y dar el punto de vista como representante, en este caso, del Ejecutivo. Eso es parte de la democracia, de la República y del sistema que tiene o rige la República Argentina. Pero también necesito la prudencia para transmitir garantizar la paz social que hoy vive San Luis. Bueno, esto es lo que planteaba la ministra ayer, que se lo planteó también en la reunión a los legisladores, pidiéndoles solidaridad.
y habló de cómo afecta la crisis, ahora la vamos a escuchar, y acá es cuando les dice a los que no nos van a mover la aguja, digamos, con los debates sobre gasto corriente, gasto de capital, o si me equivoqué en un número o no. Ella dijo que había que se la notaba como muy afectada por la situación crítica que vive la gente de pobreza aquí en el ámbito de la provincia. La escuchamos. Sabemos que estamos atravesando un momento súper complicado, donde la crisis está asentada y esto nos toca a todos. Y uno por ahí ve cómo la gente está quizás en algún punto decepcionada o está desesperanzada o triste, o uno lo ve hasta por ahí como diciendo, bueno, espero que te miran como diciendo, decime que vamos a estar mejor. Y esto uno no lo puede sacar del corazón. Uno tiene que ser solidario en estos momentos. Uno tiene que pensar que gobernamos, y esto es lo más lindo de gobernar, para que la gente esté mejor. Entonces, si ese es el mensaje del gobernador, si estamos pidiendo solidaridad, así como se la pedimos en el Consejo Económico y Social a todos los sectores, de los cuales también conforman o forman parte de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, hoy creía que era necesario resaltar esto, porque el presupuesto es una herramienta fundamental para ejecutar políticas desde el Ejecutivo. Entonces, no hagamos la discusión chiquita, a ver de cuánto, si calculó mal acá, si este número está bien o está mal, no representan. Recién sacaba las cuentas, estamos hablando del 1% del presupuesto, que bueno, puede ser corriente de capital, pero no nos vamos a ver la aguja. Igual vamos a poder hacer frente a ese gasto. Tienen que tener claro, estamos en condiciones de pagar los sueldos, en tiempo y forma. Vamos a continuar con todos los planes sociales tal como los tenemos hasta la fecha. Vamos a tener el programa empezar en funcionamiento. Hemos dado marcha a la obra pública que prevé un montón de dinero para el año que viene, que va a generar nuevos puestos de trabajo, que va a reactivar la economía a pasito de hormiga, porque no va a ser fácil con lo que está atravesando la República Argentina. Pero bueno, pensemos lo más humilde. Tenemos que ser solidarios con ellos, tenemos que darle esperanza a ellos, pensemos en el desocupado, pensemos en las niñas, en los niños, en los adolescentes, pensemos en los más chiquitos, pensemos en los hijos de los papás que hoy tienen problemas, pensemos en ellos, y a ustedes como comunicadores, por favor les pido lo mismo, los hago responsables y solidariamente conmigo de que esto se transmite como corresponde. Bueno, esto fue parte de lo que hablaba ayer con la prensa la ministra con respecto, bueno, a la situación económica que vive el país y también la provincia. Dijo que se van a usar 2.000 millones de pesos del fondo anticíclico, que, según lo explicó también el contador Marone la semana pasada, son alrededor de 6.000 y pico de millones de pesos. Se va a usar 2.000, dijo, nos va a quedar 4.000 millones aproximadamente, dijo, hay que ver qué va a pasar a fin de año con la política económica, pero para hacer frente a cualquier medida extrema que se tenga que tomar en la provincia, tenemos este fondo anticíclico que lo tenemos garantizado. Y dijo que con el proyecto de presupuesto se ha hecho una austeridad, una contención impresionante del gasto, dijo, en cada uno de los ministerios, fue una de las premisas. Es una contención impresionante del gasto sin que afecte educación, seguridad y salud, ni los planes sociales, dijo, que quedaban totalmente garantizados. Por lo demás, se ha hecho una reducción de gasto, digamos, lo que pueda hacer cada uno de los ministerios, así que estamos bastante encorsetados en cuanto a eso, dijo, para el año 2020, por la situación económica, bueno, por gastos de servicios que tiene que pagar también. Ahora, en eso entra, digamos, la falencia, supongo que no, la falencia de no pagarle a la gente, supongo que no. No creo, no, Mari, me parece que esa es otra cuestión diferente, pero bueno, ella dijo que tienen que pagar. Si les crece la pobreza y mantienen reservas que son muy significativas, yo no digo que las gasten todas, pero que se podrían haber generado puestos de trabajo, activando la construcción, etcétera. Y habla de encorsetamiento de los gastos y no los dan a conocer antes, no sé cómo es la cuestión. No, que está hablando del presupuesto 2020, que para el 2020 está una contención, 2020. No, está hablando del proyecto de presupuesto, donde se ha hecho por cada uno de los ministerios un gasto, una disminución de los gastos.
lo que más se podía, obviamente. Por eso ella dijo, vamos a estar encorsetados porque necesitamos esa reducción de gastos y esa contención del gasto público. Bueno, vamos a escucharla cuando hablaba, porque se le consultaba sobre los comedores barriales, estos comedores escolares que se quieren crear. Como dijo que estaba hablando de un borrador, lo que van a escuchar, ella misma lo resalta, de cómo van a trabajar, que va a necesitar, en esto va a ir una inversión de 200 millones de pesos, 300 millones de pesos en salarios adicionales que se va a pagar a los empleados de la administración pública, casi un 20% de 1.000 millones, dijo, serían 2.000 millones, de 200 millones, perdón, de obras que se van a iniciar ahora, que se van a pagar los adelantos financieros para las obras. Bueno, más o menos todo lo que implica la inversión de estos anuncios que hizo ahora el gobernador para este presupuesto que está vigente y que dijo que por ahora no tienen que usar los fondos anticrisis, por ahora, con estas medidas que acaba de anunciar el gobernador. Así que esto explicaba sobre los comedores en las escuelas que se van a gestionar ahora, próximamente. La idea es hacer comenzarlo como en partes. Empezaríamos con la idea, esto te estoy hablando casi en borrador. Vamos a ver, hemos elegido principalmente estamos hablando de los centros educativos. Te voy a decir lo que hemos avanzado hasta ahora, que es lo que hemos podido trabajar durante estas últimas semanas. De la periferia, los centros educativos de la periferia, los que más matrícula tienen, dándole de comer el primer mes, 2 veces por semana la primera semana, 3 veces por semana la segunda semana, y así ir aumentando hasta ver la cantidad de chicos que realmente se quedan a almorzar, porque quizás en una matrícula de 1.000 chicos no todos se quedan a almorzar porque, bueno, tienen otras actividades o prefieren comer con su mamá y su papá, o no es la misma realidad de un chico que otro. La idea es que todos se queden, por supuesto. Calculamos más o menos 200 millones de pesos por mes. ¿Cuánto es el destino que se da de copa de leche, el presupuesto hoy? Hoy serían 40 pesos por alumno, pero esto depende mucho también de la cooperadora de cada colegio. El dinero está disponible y hay cooperadoras escolares que están en situación irregular, que estamos tratando, por favor, que la regularicen para que puedan recibir el importe de la copa de leche. Que no solamente se las damos al primario, sino que este año, a partir del segundo semestre, también se le amplió al secundario. ¿Y esta batería de medidas que anunció el gobernador, cuánto tiene un monto global de lo que significa de inversión? Sí, por supuesto, es el que estamos calculando. Tenemos 300 millones y pico en salarios adicionales por mes. Estamos calculando entre esto que te decía yo recién, 200 millones más o menos por mes, o puede ser ajustarle un poco más o un poco menos entre comedores, y a eso hay que adicionarle algo que sí no te puedo decir, que es la red solidaria, cuando ya se detecte el caso en particular de la indigencia, que gracias a Dios tenemos el porcentaje de indigencia más bajo del país, creemos que va a ser un gasto un poco más acotado. Y la obra pública, bueno, estamos pensando que se va a llevar el 20% del anticipo financiero este ejercicio de los 1.000 millones, o sea, es que el 20% de 1.000 millones, más si llegara a entrar algún certificado adicional. ¿Y ahí van a recurrir para esto, al fondo anticrisis, o no les hace falta? En principio el presupuesto prevé ahí el uso del fondo anticrisis. En principio, bueno, estaríamos analizando bien los recursos, ya estamos aplicando algunas medidas de austeridad muy grandes dentro de todos los ministerios, dentro de todo el Ejecutivo en general. Esperemos no recurrir, pero si es necesario creo que está justificado, ¿no? Estamos ante una crisis y el fondo es justamente para eso. Bueno, esto hacía referencia en las medidas actuales que está tomando el gobernador. Serían cerca de 1.000 millones de pesos toda esta materia de medidas que anunció el gobernador. Y por último, para cerrar, Mario, escuchamos la palabra de la ministra cuando se le consultó, por supuesto, sobre este índice que se conoció ayer de la pobreza aquí en el ámbito de la provincia, que había sido duplicada con respecto al mismo periodo del año anterior. Y esto contestaba la ministra ayer. En realidad, la verdad que no es lo que siempre hemos dicho, no estamos exentos de la realidad económica nacional y esto es producto de lo mismo. Recordemos que el índice de progreso y el índice de indigencia se miden directamente relacionados con la inflación. Y la inflación de los últimos meses, con las corridas cambiarias y la devaluación que esto implica, es nociva. Y si a esto le sumamos recesión, que implica pérdida de puestos de trabajo, es muy complicado. ¿Qué le puedo decir de San Luis? Que San Luis tiene el índice de indigencia más bajo de la República Argentina y que en la pobreza estamos por debajo de la media. Encima de nosotros están obviamente Cava y las provincias patagónicas que tienen regalías, que son mucho más ricas que nosotros que no tenemos eso. O sea, creo que dentro de todo es una situación desesperante a nivel país.
Y en este sentido no quiero ser consuelo de nadie, pero quiero decir que estamos por debajo de la media y en ese sentido uno puede sentir cierta tranquilidad. ¿Es probable que suban estos niveles hacia fin de año teniendo en cuenta el cambio de las condiciones económicas? Esperemos que no, pero las proyecciones casi indicarían que es inevitable que estos índices vayan creciendo. Por eso estas medidas tienden a mitigar esos efectos. Bueno, esta es la palabra de la ministra, refiriéndose entonces a los índices de pobreza e indigencia que se dieron a conocer ayer y que, bueno, que impactó aquí también en la provincia en cuanto a que se duplicó los niveles de pobreza con respecto al mismo periodo del año anterior. Bueno, muchas gracias por el informe, Verónica. A mí me queda esta referencia, ¿no? Tanto que niegan la presencia de los ministros en las comisiones y en las reuniones por parte del oficialismo, y después van y tienen respuestas como esta que ha dado la ministra, ¿no? Sí, por supuesto que pueden responder perfectamente. Pero perfectamente pueden responder, explicar, las o pueden políticas que compartir toman. o cartel, pero te lo explican todo. Entonces, vos ahí ves, ¿no? La obcecación que tienen a los legisladores del oficialismo al impedir que haya este tipo de cosas. Y la obcecación de los comunicadores del gobierno también, que impiden que los funcionarios expliquen a la comunidad efectivamente las cuestiones, cuando lo pueden hacer con la solvencia que lo ha hecho la ministra. Bueno, gracias, Verónica. Hasta luego. Vamos a la pausa, ya continuamos aquí en Nada Secreto. Universidad